Imagina que cierras los ojos y el murmullo del mundo moderno se disuelve lentamente. Poco a poco, el aire que respiras se vuelve más limpio, más denso, como si estuvieras viajando hacia un tiempo anterior a todo lo que conoces. Frente a ti, se extiende un paisaje sin ciudades, sin carreteras, sin luces artificiales. Un mundo virgen, bañado por la luz suave de un sol que apenas ha comenzado a conocer los rostros humanos. El silencio es profundo, pero no es vacío. Es el silencio de un planeta que respira despacio, que guarda en sus entrañas historias que cambiarán para siempre el destino de la humanidad. Entre esas historias hay una que atraviesa los siglos como un susurro inquietante. La historia del primer asesinato. No solo un hecho narrado en un libro sagrado, sino un espejo en el que cada generación se ha mirado, buscando entender la naturaleza de la violencia, de la envidia, de la culpa y del perdón. Esta noche en los susurros del silencio caminaremos juntos por ese relato antiguo. No para juzgarlo, sino para escucharlo, sentirlo, y tal vez encontrar en él algo que también habita en nosotros. Y si deseas seguir viajando conmigo por estas sendas donde la historia se convierte en un río lento de palabras, suscríbete y acompáñame. Porque aquí, cada historia es un puente entre la vigilia y el sueño, antes de que existieran las ciudades amuralladas, antes de que el hierro cantara en los campos de batalla, antes incluso de que la palabra civilización tuviera un sentido. Existió un amanecer. En ese amanecer la humanidad era joven, tan joven como un niño que apenas empieza a reconocer su reflejo en el agua. Las huellas humanas eran pocas y dispersas, marcando senderos sobre tierras fértiles y valles tranquilos. El cielo era amplio, limpio, y las estrellas se mostraban sin timidez, como si fueran centinelas vigilando el sueño de un mundo recién nacido. Adán y Eva, según la tradición bíblica, habitaban ese tiempo. Habían dejado atrás el Edén, pero aún conservaban en sus manos el eco de una creación perfecta. Caminaban sobre la tierra con el peso de la memoria y la esperanza de un futuro. En ese nuevo hogar no había torres ni templos, solo la tierra, el cielo y el trabajo de las manos humanas. Los días transcurrían con la cadencia de las estaciones. El viento acariciaba los campos y los ríos claros y generosos alimentaban la vida que brotaba sin cesar. El amanecer de la humanidad era una sinfonía lenta, donde cada sonido tenía un propósito y cada silencio era tan profundo como un océano. Fue en este paisaje, entre la inocencia perdida y la necesidad de sobrevivir, donde nacerían dos hermanos. Dos destinos que sin saberlo caminarían hacia un encuentro irreversible. Abel, el pastor, aprendía desde pequeño a seguir los ritmos de los animales, a escuchar el susurro de los prados y a reconocer el perfume de la hierba fresca. Su vida estaba hecha de amaneceres húmedos, de ovejas que balaban suavemente, de cielos que se teñían de oro al final del día. Caín, el agricultor, miraba la tierra como un libro abierto. Cada surco, cada semilla, cada brote que emergía del suelo le hablaba del poder de nutrir y de crear. Sus manos conocían la aspereza de la tierra seca y la suavidad del grano recién cosechado. Ambos, hijos de la misma sangre, crecían en un mundo donde el esfuerzo era la moneda más valiosa, y el tiempo se medía no en relojes, sino en cosechas y partos, en lluvias y sequías. Pero incluso en este amanecer, donde todo parecía nuevo y puro, ya latía en el corazón humano una tensión silenciosa, una dualidad que algún día buscaría su expresión en un acto que cambiaría el rumbo de la historia. Así, la humanidad en su infancia ya guardaba en su interior la semilla de la grandeza y de la tragedia. En los días tempranos de la humanidad, la familia era el único refugio, la única patria, el primer círculo donde se aprendía a amar y también a competir. Adán y Eva, que habían conocido la perfección del Edén y la dureza del exilio, transmitían a sus hijos no solo las destrezas para sobrevivir, sino también los recuerdos velados de un paraíso perdido. Caín fue el primogénito, y con él llegó la primera experiencia humana de ver crecer la vida en un hijo. Era un niño de mirada intensa, siempre observando, siempre midiendo, como si buscara incluso en el juego un significado más profundo. Su infancia estuvo marcada por el contacto con la tierra, manos pequeñas que aprendieron pronto a empuñar herramientas, a abrir surcos y a cubrir semillas con cuidado. Cuando nació Abel, la familia ya se había asentado en una rutina. Era el segundo hijo, y desde temprano mostró una inclinación diferente. Mientras Caín encontraba en la tierra su aliada y su desafío, Abel buscaba el movimiento, el pastoreo, la compañía de los animales. Caminaba ligero, escuchaba los sonidos del campo y reconocía, incluso de lejos, la voz de cada criatura a su cuidado. Entre ambos hermanos existía un lazo profundo, tejido por los años compartidos en los mismos campos, por las historias que escuchaban junto al fuego en las noches largas, por las tareas que a veces realizaban juntos. Y sin embargo,
Bajo esa unión, había diferencias que germinaban en silencio. Caín era metódico, silencioso, dado a la concentración intensa. Medía su trabajo en términos de esfuerzo y resultado. La tierra podía ser generosa o ingrata, y en ambos casos él mantenía una relación directa con ella. Sembraba, esperaba y cosechaba. Abel, en cambio, vivía más pendiente del presente que del futuro. Los animales respondían a su voz, y él respondía a sus necesidades con un instinto casi natural. Su mundo era móvil, cambiante, hecho de desplazamientos y de paisajes que variaban con las estaciones. Adán y Eva, observando a sus hijos, veían en ellos reflejos de la diversidad que podía habitar en la humanidad. Uno era raíz, el otro era viento. Uno miraba hacia abajo, hacia la tierra que sostenía sus pies. El otro miraba al horizonte, siguiendo el rastro de las manadas. Y aunque en aquel tiempo los conflictos aún no habían mostrado su verdadero rostro, en la naturaleza humana existe una fuerza callada que compara, que mide, que registra las diferencias. Tal vez sin saberlo, cada día se acumulaba en los corazones de los hermanos una sutil balanza de afectos, reconocimientos y silencios. Porque incluso en las primeras familias, incluso en los primeros días del mundo, el alma humana ya conocía la pregunta silenciosa: ¿quién es más valioso? Y en esa pregunta, que no se pronunciaba en voz alta, comenzaba a tejerse el hilo invisible de una historia que pronto tomaría un rumbo inesperado. En aquel tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba a comprender su lugar en el mundo, el acto de ofrecer algo a lo sagrado era una manera de hablar con Dios. No existían templos de piedra ni altares adornados con metales preciosos. El altar era sencillo, hecho con las manos, levantado con las piedras que la tierra ofrecía y colocado bajo el cielo abierto. Tanto Caín como Abel conocían este acto de ofrenda. Lo habían visto en sus padres y sabían que no se trataba solo de entregar un objeto o un alimento. Era un lenguaje silencioso, un diálogo de respeto, gratitud y reconocimiento hacia aquel que había dado el aliento a todas las cosas. Caín, agricultor, preparó su altar con lo que la tierra le había dado. Tomó frutos maduros, espigas doradas, y las dispuso con cuidado sobre las piedras. Había pasado horas seleccionando lo mejor de su cosecha, limpiando cada fruto, acomodándolo con precisión, como si cada detalle fuese un mensaje que él enviaba al cielo. Abel, pastor, también se acercó a su altar. Eligió entre sus rebaños el cordero más sano, aquel cuya vida había protegido desde su nacimiento. Lo presentó como símbolo de gratitud, no solo por la abundancia de aquel momento, sino por el hecho de que su vida entera dependía del cuidado divino. Ambos altares se alzaban bajo la luz del mismo sol, bajo la mirada de la misma familia, en un campo que parecía suspendido en un instante de quietud. Pero lo que sucedió después quedaría grabado no solo en la memoria de aquellos que estuvieron presentes, sino en la historia misma de la humanidad. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con el mismo favor la de Caín. El relato no explica todos los detalles. No dice si fue por la calidad, por la intención del corazón o por una razón más profunda, inscrita en un lenguaje divino que el hombre aún no puede descifrar. Lo cierto es que, en ese instante, algo invisible comenzó a moverse dentro de Caín. La ofrenda, que debía ser un puente, se convirtió para él en un espejo donde veía una sombra. La sensación de no haber sido aceptado, de no haber sido suficiente. Abel, sin saberlo, se convirtió en portador de una mirada distinta de Dios, y en la inocencia de su acto tal vez no percibió el peso que esa diferencia tendría en el corazón de su hermano. Aquel día, los dos altares no solo hablaron al cielo, también hablaron a los corazones de quienes los levantaron, y el mensaje que Caín recibió no fue el mismo que recibió Abel. En ese contraste silencioso comenzó a germinar una semilla que pronto encontraría la tierra fértil del resentimiento. Hay miradas que iluminan y hay miradas que pesan. En aquel momento, bajo el cielo claro, Caín sintió el peso de una mirada que no comprendía. La Escritura dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con el mismo favor la de Caín. No hubo un trueno que cayera del cielo, ni una voz que acusara, ni un gesto violento que rompiera la calma. Fue algo más sutil, una diferencia que se percibe no en los ojos, sino en el alma. Abel, quizás sin darse cuenta, recibió en su corazón una sensación de aprobación, una calidez que venía de lo alto. Su ofrenda, humilde y sincera, había encontrado un eco en la voluntad divina, y esa aprobación era como un bálsamo invisible, una caricia que confirmaba que su camino estaba alineado con algo más grande que él mismo. Caín, en cambio, sintió un vacío. No era un rechazo abierto, pero sí la ausencia de ese calor, la sombra de una respuesta que no llegaba. Y en esa ausencia comenzaron a agitarse pensamientos que antes dormían. ¿Por qué él y no yo? ¿Qué tiene su ofrenda que la mía no? ¿Qué significa realmente este silencio? El corazón humano es un terreno delicado.
Una palabra puede ser semilla de gratitud, pero un silencio puede ser semilla de resentimiento. Y en Caín, esa semilla comenzó a echar raíces profundas. Dios, que conocía el corazón de los hombres, habló a Caín con palabras que han atravesado los siglos. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Y si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú puedes dominarlo. Eran palabras de advertencia, pero también de esperanza. Dios no lo condenaba en ese instante, sino que le ofrecía la posibilidad de elegir un camino distinto. Sin embargo, la mente de Caín ya estaba atrapada en un laberinto de emociones. A veces, la advertencia más clara se convierte en un eco lejano cuando el corazón está lleno de una voz más fuerte. La voz de la herida, de la comparación, de la sospecha. La mirada de Dios, que para Abel fue luz, para Caín se convirtió en sombra. Y así, lo que podría haber sido un momento de aprendizaje se transformó en un cruce de caminos, donde uno de los senderos llevaba a la reconciliación y el otro a la tragedia. La envidia es un fuego silencioso, no hace ruido al encenderse, pero cuando arde consume desde dentro sin que nadie, al principio, lo note. En los días que siguieron a la ofrenda, Caín sintió ese fuego crecer. No era un estallido repentino, sino un calor constante, una llama baja que se alimentaba de pensamientos repetidos. Cada vez que veía a Abel, cada vez que lo escuchaba reír, cada vez que notaba la ligereza de sus pasos, algo en su interior se tensaba. No es fácil reconocer la envidia. A menudo se disfraza de justicia, de merecer más, de un deseo legítimo de ser reconocido. Pero en su raíz es un espejo deformado en el que solo vemos lo que el otro tiene y creemos que nos falta. Para Caín, la aprobación de Abel se convirtió en una herida abierta. En su mente, la ofrenda rechazada ya no era un hecho aislado, sino una prueba de que Dios prefería a su hermano. Y en esa conclusión, la imagen de Abel comenzó a cambiar. Ya no era solo su hermano menor, el compañero de juegos, el que cuidaba rebaños. Era ahora el elegido. Las conversaciones entre ambos se hicieron más cortas, las miradas más densas. El aire entre ellos se llenó de un silencio distinto. Uno que ya no era paz, sino distancia. La envidia es un peso que se lleva en la espalda y que curva los hombros, pero también es un filtro que oscurece la mirada. Bajo su influencia, Caín empezó a interpretar cada gesto, cada palabra, como una confirmación de que había sido desplazado. Quizás, en algún rincón de su corazón, aún quedaba un deseo de reconciliación. Quizás recordaba las palabras de Dios, advirtiéndole sobre el pecado a la puerta. Pero la envidia tiene una voz persuasiva, que siempre encuentra razones para quedarse. Y así, día tras día, lo que pudo haberse apagado con humildad y comprensión se fue transformando en algo más oscuro, más difícil de contener. El peso de la envidia ya no era solo una carga interna, era una fuerza que empujaba a Caín hacia un destino que él mismo aún no alcanzaba a imaginar. El tiempo, cuando se vive en silencio y con resentimiento, se vuelve espeso. No avanza como una corriente de agua clara, sino como un río cargado de sedimentos, donde cada día añade un peso más al fondo. Así pasaban los días para Caín, trabajando bajo el sol, sintiendo la dureza de la tierra en sus manos, pero sin encontrar alivio en la cosecha. La envidia ya no era solo un pensamiento fugaz, se había convertido en una compañía constante. No estaba en todas sus palabras, pero sí en el eco de cada una. No se veía en cada gesto, pero sí se escondía detrás de todos. Abel, ajeno quizá al alcance real de la herida de su hermano, continuaba con su vida. Su risa aún se escuchaba en los prados, su voz aún respondía al llamado de los animales, y su corazón seguía tranquilo, como si aquel episodio de las ofrendas hubiera quedado atrás. Pero para Caín, nada había quedado atrás. Todo seguía allí, fresco, como una marca invisible que ardía en cada amanecer. Fue en uno de esos días, tal vez al final de una jornada de trabajo, cuando Caín propuso a Abel salir al campo abierto. No era algo extraño. Los hermanos, desde niños, habían caminado juntos entre los surcos y las colinas. El campo abierto ofrecía espacio, aire y una soledad que rara vez se encontraba cerca de los hogares. El sol estaba alto, proyectando sombras cortas sobre la hierba. El viento, suave, recorría la superficie como una mano invisible, moviendo las espigas en un vaivén lento. El canto lejano de algún ave rompía de vez en cuando el silencio. La conversación, si es que la hubo, no quedó registrada. Quizá hablaron de la cosecha, de los rebaños, de los días por venir. Quizá hubo pausas largas, donde las palabras no eran necesarias, pero los pensamientos eran intensos. El campo abierto es un lugar donde la mente puede perderse. No hay paredes que detengan las ideas, no hay techos que amortigüen la voz interior. Allí, bajo el cielo, todo parece más grande y también más inevitable.
En ese espacio sin testigos, la tensión que había crecido silenciosa entre los dos encontró su punto de ruptura. No fue un estallido ruidoso, sino el clímax de un silencio prolongado. No fue una decisión tomada en ese instante, sino el resultado de muchos días, muchas noches y muchas miradas llenas de lo que nunca se dijo. Y así, el primer asesinato se consumó. No necesitamos detenernos en la violencia física para comprender la magnitud del hecho. Lo esencial no está en la descripción de un golpe, sino en el peso de lo que significó. Por primera vez, un ser humano quitaba la vida a otro. Por primera vez, la sangre de un hombre caía sobre la tierra no por accidente, no por necesidad de alimento, sino por la mano de un igual movida por la ira y la envidia. El campo abierto, que tantas veces había sido testigo de juegos, de cosechas, de conversaciones tranquilas, se convirtió en un escenario marcado para siempre. El viento siguió soplando, el sol siguió su curso, pero algo había cambiado. La tierra que tantas veces había recibido semillas y agua, ahora recibía algo que nunca debió recibir: la sangre de un hermano. Y esa sangre, según el relato bíblico, no quedó en silencio. Clamó. No con una voz audible para cualquier oído, pero sí con una voz que llegaba al cielo. Una voz que decía que algo irrecuperable había ocurrido. Abel ya no estaba. Y Caín, que había alimentado durante tanto tiempo la idea de que su vida mejoraría si eliminaba esa sombra que veía en su hermano, se encontró ante un vacío distinto. Un vacío más profundo, más frío y mucho más difícil de soportar. Aquel momento bajo el campo abierto no fue solo un crimen. Fue el principio de una herida que seguiría sangrando en la historia de la humanidad, recordándonos que el primer enemigo que debemos aprender a enfrentar está dentro de nosotros. El campo abierto había quedado en silencio. Un silencio que no era el mismo de antes, un silencio que pesaba. Las aves continuaban su vuelo. El viento seguía, moviendo las espigas, y sin embargo para Caín, el mundo entero parecía detenido. Como si el tiempo se hubiera tomado un respiro para mirar lo que acababa de suceder. En algún lugar dentro de él, la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de vacío. No había júbilo en su corazón, ni alivio, ni paz. Solo un eco. Un eco que crecía y se repetía, como si la tierra misma estuviera murmurando algo que él no podía ignorar. No había testigos humanos. Nadie había visto el acto. Nadie, salvo Dios. Y entonces la voz llegó. No como un trueno que rompe el cielo, no como un grito que sacude los huesos, sino como una presencia inevitable que se introduce en cada rincón del ser. Era la voz que conocía el principio del mundo. La voz que había llamado a Adán en el Edén. La voz que no preguntaba por ignorancia, sino para poner al descubierto lo que estaba escondido. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era una pregunta simple. Era un espejo, un reflejo en el que Caín debía mirarse. Era la oportunidad de responder con verdad, de confesar, de poner un freno al camino descendente que ya había recorrido demasiado. Pero Caín, atrapado en el laberinto de su propio orgullo, respondió con evasión. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa respuesta aún resuena a través de los siglos, no porque sea un ejemplo de ingenio, sino porque revela el corazón endurecido. En lugar de arrepentimiento, ironía. En lugar de reconocimiento, negación. Dios, que no necesitaba pruebas ni explicaciones, habló entonces con una fuerza que no requería elevar la voz. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En esas palabras, el mundo invisible se hizo visible por un instante. La sangre que para los ojos humanos parecía haberse perdido en el suelo, tenía voz ante el Creador. La injusticia no se había diluido en el polvo. Había viajado intacta hasta la presencia de Dios. Imaginemos por un momento lo que significa esa imagen, la tierra, testigo silencioso, convirtiéndose en mensajera. El suelo que tantas veces había alimentado a Caín, ahora se volvía contra él como evidencia. Y en esa escena hay algo más profundo que un juicio. Hay una revelación sobre la naturaleza de nuestras acciones. Lo que hacemos, incluso cuando creemos que queda oculto, deja una huella. Una huella que la vida misma registra y presenta ante lo eterno. Para Caín, escuchar que la sangre de Abel clamaba no era solo una metáfora, era enfrentarse a la realidad de que el acto cometido no podía deshacerse, que había atravesado el límite de lo reparable. Y aquí, el relato bíblico nos invita a detenernos, porque esta escena no es solo un diálogo entre Dios y Caín, es una conversación que se repite en cada conciencia humana. Todos en algún momento escuchamos esa voz que pregunta. A veces llega después de un error, a veces después de una omisión, a veces cuando vemos el daño que nuestras palabras o silencios han causado. Y esa voz no siempre llega con condena inmediata. A menudo llega con la oportunidad de reconocer, de volver atrás, de reparar.
Pero si como Caín respondemos con evasión, lo que sigue no es alivio, sino el peso creciente de una verdad no admitida. La voz que preguntó a Caín no era la de un juez ansioso por castigar, sino la de un padre que todavía ofrecía la posibilidad de una confesión. Era una voz que no buscaba información, sino transformación. Pero la respuesta de Caín cerró esa puerta, y una vez cerrada, el camino delante de él ya no sería el mismo. El campo abierto, el lugar del acto, quedó atrás. Lo que seguía ahora era el exilio, y una marca que lo acompañaría por el resto de sus días. Tras la pregunta que expuso la verdad y la respuesta evasiva que la ocultó, llegó el momento que Caín no pudo evitar. La voz que lo había llamado en el campo no solo traía un reclamo, traía también una sentencia. No hubo un juicio público, no se reunieron testigos, no hubo un banquillo ni un verdugo. El juicio se desarrolló en un espacio invisible, íntimo, donde solo estaban Dios y Caín. Y sin embargo, el peso de las palabras que se pronunciarían tendría alcance eterno. La sentencia fue clara. Caín no volvería a tener un lugar fijo. La tierra que hasta entonces había trabajado ya no le daría su fuerza, ya no respondería a sus manos como antes. Él, que había encontrado identidad en el cultivo, en el ritmo predecible de la siembra y la cosecha, ahora se vería condenado a un caminar sin descanso, a convertirse en errante y extranjero en la misma tierra que un día le había dado sustento. Este castigo no era solo físico, era también una fractura en su alma, porque quien vive de la tierra sabe que pertenecer a un lugar es más que habitarlo, es conocer su olor, entender sus cambios, adaptarse a sus estaciones. Perder eso es perder una parte de uno mismo. Y entonces el temor de Caín se hizo evidente. Temor no tanto a morir, sino a vivir expuesto, vulnerable, lejos de la protección de su familia, convertido en un hombre marcado por su acto, incapaz de esconderse del juicio ajeno. En ese momento, Caín expresó un miedo que revelaba su soledad. Cualquiera que me encuentre me matará. No sabemos cuántos hombres había entonces sobre la tierra, ni de qué manera imaginaba Caín su peligro. Lo que sí entendemos es que sabía que el peso de su culpa lo convertía en objetivo, que su vida quedaba a merced de aquellos que buscaran justicia o venganza. Y aquí, en uno de los giros más sorprendentes de la historia, Dios, que había dictado el castigo, también dictó protección. No para absolverlo, no para revertir su condición, sino para impedir que el castigo humano sobrepasara el castigo divino. Dios puso una marca sobre Caín. No se nos dice en la Biblia cómo era esa marca, ni dónde estaba, ni de qué manera se reconocía. Lo que sí sabemos es que se convirtió en un símbolo visible de una verdad invisible. Caín pertenecía a la justicia de Dios, y nadie tenía derecho a tomar venganza por su mano. Esta marca, misteriosa y enigmática, ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia. Algunos la han visto como señal de vergüenza, otros como un sello de protección, otros como un recordatorio perpetuo de su acto. Desde un punto de vista simbólico, la marca de Caín es una paradoja. Es castigo y es misericordia. Es señal de culpabilidad y es barrera contra la violencia. Es exposición y es resguardo. Lo que Dios hizo en ese momento fue declarar que aunque Caín debía vivir con las consecuencias de sus actos, la justicia no debía convertirse en un ciclo interminable de sangre. Fue un límite, un mensaje claro. La vida, incluso la del culpable, sigue siendo sagrada a los ojos del Creador. A lo largo de los siglos, esta idea ha resonado en la ética y la ley de diferentes culturas. La justicia no es venganza, y el castigo tiene un propósito más allá de infligir dolor. Caín, sin embargo, debía cargar con algo más pesado que cualquier marca física: la memoria. La memoria del momento en que su vida se quebró, la memoria del rostro de Abel, la memoria de la voz que preguntó y de las palabras que siguieron. Así partió Caín, errante, llevando consigo un signo que hablaba antes que él, que lo precedía en cada encuentro. Y así, el hombre que un día trabajó la tierra con orgullo, se convirtió en el símbolo del destierro, de la vida sin raíces, de aquel que camina sin volver la vista atrás porque lo que dejó ya no puede recuperarse. La marca de Caín, aunque envuelta en misterio, se ha convertido en un concepto universal. Es la idea de que nuestras acciones nos acompañan, visibles o invisibles, y que el mundo de algún modo nos reconoce por ellas. Y es también la advertencia de que el castigo más profundo no siempre es la muerte. A veces es seguir viviendo con el peso de lo que hemos hecho, bajo la mirada constante del cielo. Hay hechos que terminan con un silencio, y hay hechos cuyo silencio genera voces que viajan muy lejos, como ondas que se expanden en la superficie de un lago cuando cae una piedra. El primer asesinato fue esa piedra. No se hundió y desapareció. Quedó vibrando en la memoria del tiempo, propagándose hacia los descendientes, hacia las ciudades que aún no existían, hacia las canciones que todavía no habían sido compuestas, hacia los oficios que aún no se inventaban.
Porque lo que el relato llama pecado, la historia lo reconoce también como herencia. Aquello que no se atiende en el corazón de uno termina visitando la casa de muchos. Caín partió, dice el texto antiguo, y edificó una ciudad a la que dio el nombre de su hijo. Qué extraño y profundamente humano gesto. Quien ha sido condenado al movimiento perpetuo decide levantar un lugar fijo, trazar calles, clavar estacas, apilar piedras, domesticar la distancia. Es como si en la fundación de aquella ciudad hubiera un intento de responder a su propio desarraigo, de decirle al mundo y a sí mismo que aún puede pertenecer a algún sitio. Y sin embargo, el nombre de la ciudad, eco de su linaje, recuerda que toda arquitectura humana es también una memoria material. Muros y plazas hablan, aunque nadie lo note, de quiénes fuimos, de qué decisiones tomamos, de qué dolores quisimos esconder bajo el orden de la piedra. Los hijos de Caín abren caminos inéditos. Aparecen los que habitan bajo tiendas y doman el paisaje con la movilidad del pastor. Aparecen los que tocan arpa y flauta y convierten el aire en geografía de emociones. Aparecen los que forjan el bronce y el hierro y ponen en las manos humanas la chispa de Prometeo. Una chispa que puede calentar el hogar o incendiar un bosque entero. No es casual que el texto mencione música y metalurgia. La música organiza el alma y el metal organiza la fuerza. Entre ambas, la humanidad aprende a cantar y a golpear, a celebrar y a defender, a recordar y a conquistar. Y con los oficios llegan también las palabras que se vuelven proverbio, los cantos que se vuelven leyenda, las jactancias que se vuelven advertencia. Lamec, descendiente de Caín, levanta la voz en un poema breve que ha cruzado siglos como un cuchillo envuelto en seda. Si Caín fue vengado una vez, Lamec se promete a sí mismo una venganza multiplicada muchas veces. No es solo bravuconería, es un giro espiritual. La marca que Dios puso para frenar la espiral de sangre, el límite que prohibía que la justicia se confundiera con venganza, es convertida por Lamec en un lema de exceso. Donde la misericordia quiso levantar un dique, el orgullo propone abrir compuertas. Así funciona el eco. Toma una nota y la devuelve aumentada. Toma una sombra y la proyecta más larga. Toma un dolor y lo enseña como método. Y sin embargo, en el mismo eco late también la posibilidad de otra cosa. No todo el linaje de Caín es violencia. No toda ciudad nacida de su memoria será para siempre un campamento de resentimiento. La historia sagrada y la experiencia humana coinciden en un mismo misterio. En los árboles torcidos pueden brotar frutos dulces, y de las heridas antiguas pueden salir manos que curan. A veces nos preguntamos si la culpa se hereda, si un acto terrible deja un rastro que los hijos cargan aunque no sepan el nombre de aquello que pesa en sus hombros. La ciencia contemporánea insinúa que ciertos traumas se escriben de maneras sutiles en el cuerpo y en la mente, como un susurro que condiciona reacciones, temores, hábitos. La sabiduría antigua, por su parte, lo explica con historias. Familias que repiten patrones, ciudades que repiten liturgias, pueblos que repiten rutas de exilio y retorno. Entre una y otra mirada se dibuja la misma intuición. Lo que no sanamos se repite, y lo que nombramos con verdad comienza lentamente a transformarse. Imagina a los descendientes de Caín sentados junto al fuego cuando cae la tarde. Alguien toca una melodía antigua con cuerdas tensadas, y otro con los dedos oscuros del herrero mira las chispas elevarse como estrellas domésticas. Los niños escuchan relatos de viajes, de enfrentamientos evitados y de otros que no supieron evitarse. En esas narraciones, el nombre del primer antepasado aparece primero como leyenda y luego como advertencia. No se dice en voz alta, pero todos lo sienten. Hay un camino fácil y hay un camino más arduo. El fácil es corto y resulta caro. El arduo es largo y trae descanso. La ciudad fundada por Caín crece, y crecer es distribuir el tiempo. Se inventan tareas, se asignan responsabilidades, se guarda memoria en canciones porque no hay pergaminos para escribirlo todo. La música cumple la función de una biblioteca cantada. Lo que se canta no se olvida, y lo que no se olvida configura el alma. Tal vez por eso el relato subraya que en ese linaje la música floreció. La música puede ser lamento o celebración, duelo o esperanza. En cualquier caso, es puente. Y todo puente, en una historia como esta, es una promesa de que no estamos condenados a quedarnos en una orilla única. Hay noches en las que el eco de Abel parece volver, no como acusación, sino como caricia de conciencia. Una voz que recuerda que el hermano es, de alguna manera, nuestra medida. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?, preguntó Caín. Esa pregunta mutó en proverbio, y el proverbio se transformó en examen. Las generaciones que siguieron tuvieron que decidir, una y otra vez, si vivirían como guardianes o como competidores, como cuidadores o como contadores de agravios. Y de esa decisión nacieron estilos de ciudad, estilos de familia, estilos de trabajo. Porque todo diseño viva no es teología encarnada, incluso cuando nadie lo confiesa con palabras.
Los artesanos del metal enseñaron a sus hijos a leer el color del fuego, a distinguir el momento exacto en que el mineral se vuelve dócil y acepta la forma. En ese aprendizaje hay una metáfora delicada. El corazón, como el metal, se ablanda con el calor justo y se quiebra con el exceso. Demasiado frío, y nada cambia. Demasiado calor, y todo se derrumba. En las casas del linaje de Caín, quizás sin saberlo, se estudiaba cada día esa ciencia del término medio, esa sabiduría del pulso que luego las tradiciones llamarían prudencia. Pero también hubo jactancias, como la de Lamec, que suenan hoy como una sombra que recorre pasillos largos. Se me hará justicia multiplicada muchas veces, venía a decir su canto. Qué cercano suena eso a ciertas pulsiones actuales donde el agravio se mide en pantallas y la respuesta se amplifica con algoritmos, donde un enojo legítimo se convierte en espectáculo y el perdón es a veces el gesto menos rentable. Tal vez por eso este capítulo de la historia resuena con temas virales contemporáneos: justicia y venganza, honor y vergüenza, pública, fama y señalamiento, memoria y cancelación. Las palabras cambian, los escenarios cambian, pero la tensión es la misma. ¿Respondemos al mal multiplicándolo o lo detenemos aceptando un límite que nos protege a todos? En medio de esta corriente que arrastra nombres y decisiones, aparece otra familia, otro hilo que no se enreda del todo con el de Caín. Hay un nuevo hijo, hay una nueva promesa, hay una búsqueda de invocar el nombre de lo sagrado como quien traza un círculo de calma en la arena abrasada. El relato bíblico sugiere una bifurcación. No todos los caminos humanos son el mismo camino. No todas las ciudades nacen de la misma herida. No todas las músicas llaman a la misma danza. Y sin embargo, estos caminos se miran, se tocan, se influyen, porque en la historia de los hombres todo está en conversación. Aquí conviene hacer una pausa larga, respirar hondo y mirar la escena completa. Por un instante Pomirón imagina el mapa. A un lado la ciudad de Caín, con su ruido de metal y su rumor de canciones, con niños que corren y viejos que recuerdan. Al otro, campamentos donde la gente levanta la mirada al cielo y pronuncia nombres más que consignas, donde se aprende a contar el tiempo por las estrellas y a contar la vida por los vínculos. Entre ambos, ríos, colinas, desiertos. Y sobre todo memoria. Una memoria que no es condena automática ni sentencia cerrada, sino materia prima con la que forjar un futuro distinto. Porque el eco no tiene por qué repetir siempre la misma nota. También puede modularla, suavizarla, convertirla en armonía. Cuando alguien, en cualquier generación, se detiene a escuchar con verdad. Cuando nombra su herida y se niega a convertirla en método. Cuando elige el perdón no como renuncia a la justicia, sino como renuncia a la venganza. Entonces el eco cambia. La piedra que cayó en el lago sigue allí. Pero las ondas ya no golpean la orilla con violencia. Ahora llegan como caricias regulares que ordenan el agua. En noches como esta, cuando la narración se hace susurro y el sueño comienza a posar sus manos sobre los párpados, es bueno recordar que nuestras decisiones también viajan. Un gesto de cuidado, un acto de veracidad, una palabra mordida para no herir, un reconocimiento honesto de la culpa. Todo eso se transmite, no siempre con aplausos ni titulares. A veces viaja como esos aromas que una casa guarda y que reconocemos sin poder nombrar. En esa transmisión silenciosa hay una victoria que no aparece en los poemas de jactancia, pero que sostiene el mundo sin ruido. Y ahora, con la respiración lenta y el corazón abrigado por esta historia larga, déjame invitarte con suavidad y sin prisa a seguir caminando juntos. Si esta forma de contar te acompaña y te ayuda a descansar mientras piensas, si estas sendas antiguas te ofrecen paz y preguntas fértiles, te invito a suscribirte a los susurros del silencio. No para llenar tu noche de ruido, sino para que cada tanto regresemos a mi noche, estas aguas mansas donde la memoria se vuelve maestra y el tiempo se vuelve amigo. Sigamos viajando con calma, capítulo a capítulo, dejando que la historia nos enseñe a respirar. Volvamos al eco. Vuelve una y otra vez la figura de una ciudad que crece. Toda ciudad es un corazón colectivo. Late, se expande, se contrae, se enferma, sana, aprende. En la ciudad de Caín, la vida descubre que la técnica es una rama del alma. Con el metal se tejen herramientas y armas. Con la música se curan tristezas y se alegran fiestas. Con las tiendas se aprende la ligereza de los que no poseen más de lo que pueden llevar. No hay condena automática en nada de esto. Hay potencial. Lo que decide el sentido no es el instrumento, sino la mano y el corazón que lo empuñan. Y quizá esa sea la lección más honda de este capítulo del linaje. La historia no es una cadena cerrada, es un tejido. Hay hilos que vienen de lejos y traen consigo colores intensos, algunos oscuros, otros luminosos. Pero en cada cruce, en cada decisión, podemos cambiar el dibujo.
El asesinato de Abel no obliga a Lamec a cantar venganza, de la misma manera que la marca de protección sobre Caín no obliga a sus hijos a responder con misericordia. Somos más libres de lo que a veces creemos, aunque estemos formados por manos que no recordamos. La libertad en esta visión no es negar la herencia, sino trabajarla con ternura, como el herrero que reconoce el temple de cada metal y lo ajusta al fuego que necesita, no al que lo destruye. Piensa en tus propias ondas, en las piedras que han caído en tu lago. Piensa en los gestos que recuerdas de quienes te precedieron. Algunos querrás repetirlos, otros querrás despedirlos con gratitud y firmeza. El eco en las generaciones es también una invitación íntima, aquello que hoy aprendas a transformar con paciencia y verdad. Alguien, en un tiempo que no verás, lo recibirá como descanso. Y esa es una de las formas más sublimes de justicia, convertir el dolor heredado en hospitalidad para los que vienen. Cuando el fuego del campamento se apaga y la última melodía se disuelve como bruma, queda el murmullo de la ciudad, queda el rasgo firme de la estrella polar, queda el paso leve de los animales que han aprendido a confiar, y queda sobre todo la certeza de que el eco no manda. El eco responde. Somos nosotros, con nuestras manos, con nuestras palabras, con nuestras renuncias y nuestros amores, quienes decidimos qué responderá el lago cuando otra piedra caiga. Así se cierra por ahora este capítulo, con una ciudad que late, con oficios que nacen, con cantos que enseñan, con jactancias que advierten, con memorias que duelen y guían, y con la promesa humilde de que cada generación puede, si lo desea, hacer que el eco regrese más manso, más sabio, más humano. Las historias más antiguas no se quedan quietas. Aunque nazcan en un pueblo, aunque se escriban en un idioma, aunque se transmitan primero junto al fuego y luego en 1820 páginas que crujen al pasar. Tarde o temprano cruzan ríos, montañas y mares. Viajan en la memoria de los comerciantes, en las canciones de los peregrinos, en los sueños de los exiliados. Y así, lo que nació como un episodio de la Biblia, el relato del primer asesinato, tiene ecos en otras culturas, como si la humanidad entera hubiera sentido la necesidad de narrar su propio primer crimen para entenderse a sí misma. En la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos la figura de dos hermanos divinos, Emesh y Enten, que representan el campo y el ganado, la agricultura y el pastoreo. No hay en su historia un asesinato, pero sí una disputa sobre cuál de sus labores es más valiosa ante los dioses. La tensión, aunque resuelta de forma más pacífica que en el relato bíblico, nos muestra que la competencia por el favor divino y la pregunta sobre el valor del trabajo humano no es exclusiva de un único pueblo. Entre los egipcios, los dioses Osiris y Seth encarnan otra forma de este arquetipo. Seth, movido por la envidia y la ambición, asesina a su hermano Osiris, no en un campo abierto, sino a través de una trampa cuidadosamente planeada. El acto no solo elimina a un hermano, sino que desestabiliza el orden del mundo, iniciando un ciclo de caos que solo será restaurado parcialmente por Horus, hijo de Osiris. Aquí, como en la historia de Caín y Abel, la muerte fraterna es mucho más que un drama personal. Es un terremoto cósmico. Si viajamos hacia las leyendas griegas, nos encontramos con Atreo y Tiestes, hermanos atrapados en una cadena de engaños, venganzas y banquetes macabros. Aunque su historia está marcada por traiciones múltiples y no por un único acto definitorio, la lógica que la gobierna es similar. El vínculo de sangre puede ser tanto un lazo de protección como un espacio donde se incuban las rivalidades más destructivas. Incluso en las tradiciones orales de pueblos alejados de Oriente Medio aparecen variaciones de este patrón. En ciertos relatos de los pueblos originarios de Norteamérica, dos hermanos, a veces humanos, a veces semidivinos, se enfrentan por el control de un recurso o un territorio. Uno representa el orden y la creación, el otro, el caos o la destrucción. La resolución casi siempre deja al sobreviviente con una mezcla de victoria y pérdida, como si el relato quisiera advertir que ningún triunfo sobre un hermano es realmente completo. Esta recurrencia en distintas culturas nos invita a pensar en algo profundo. La historia de Caín y Abel no es solo patrimonio de la Biblia, sino una metáfora universal. En cada pueblo la forma cambia. Dioses o mortales, campos o palacios, ganado o metales, pero el fondo permanece. El ser humano, enfrentado a otro que es su igual y su reflejo, debe decidir entre la cooperación y el conflicto, y demasiadas veces elige lo segundo. Desde un punto de vista antropológico, podríamos decir que estos relatos funcionan como advertencias. Moody, humanidad temprana, vivía en comunidades pequeñas donde cada vida contaba. Perder a un miembro del grupo por violencia interna no solo era una tragedia moral, sino también un golpe práctico a la supervivencia colectiva. Contar y recontar estas historias era una manera de mantener viva la conciencia de ese peligro. Pero también hay un matiz espiritual.
En casi todas estas narraciones, el acto violento entre hermanos no queda impune, aunque la forma de la justicia cambie. A veces la justicia es directa, como en la venganza de Horus contra Set. Otras es más lenta y se manifiesta en la soledad o el exilio del culpable. Y en todas queda claro que la sangre compartida no puede derramarse sin que el tejido del mundo sufra una ruptura. La historia bíblica, sin embargo, se distingue por un elemento único: la marca de Caín. Este detalle introduce un concepto que no siempre aparece en los mitos paralelos: la idea de un límite divino que frena la venganza humana, incluso contra el culpable. Es un recordatorio de que la justicia no debe convertirse en un círculo sin fin, y en esa diferencia quizá reside una de las razones por las que la historia de Caín y Abel ha sobrevivido con tanta fuerza en la tradición occidental. No solo denuncia el acto, sino que propone un principio ético que lo trasciende. Si nos detenemos a pensar, estos paralelismos con otras culturas nos hablan también de nuestra memoria colectiva. No importa la lengua, no importa el paisaje, no importa si los protagonistas son dioses o mortales. La figura del hermano que levanta la mano contra su igual es un espejo que todas las sociedades han mirado alguna vez. Tal vez porque en el fondo todos entendemos que el otro no es solo otro, es una parte de nosotros. Cuando cerramos este círculo de historias, de Mesopotamia a Egipto, de Grecia o las llanuras americanas, lo que queda no es solo la tragedia de la violencia, sino la pregunta persistente: ¿podría haber sido diferente? Y esa pregunta, al no tener respuesta definitiva, se convierte en semilla para nuevas narraciones, para nuevas vigilias junto al fuego, para nuevos susurros que cruzan mares y siglos. Y así, el eco de Caín y Abel se multiplica, no como copia exacta, sino como variación infinita, recordándonos que la humanidad, sin importar dónde o cuándo, sigue enfrentándose a la misma elección: levantar la mano o tenderla. Hay relatos que se leen como quien abre una ventana. El aire entra, la luz cambia, la habitación se refresca y todo queda claro. La historia de Caín y Abel no es una de esas ventanas. Es más bien como un espejo antiguo, empañado y con vetas oscuras en el cristal. Hay que acercarse con paciencia, hay que buscar el ángulo, hay que permitir que nuestros propios ojos se acostumbren a lo que ven para descubrir que lo que refleja no es solo a los dos hermanos, sino a nosotros mismos. Porque esta historia, tan breve en palabras, es inagotable en lecciones. No se agota en 1910, el hecho de un crimen fratricida, ni en el misterio de una ofrenda aceptada y otra rechazada. Tampoco se reduce al castigo o a la famosa marca. Es un mapa moral que, si lo recorremos despacio, nos enseña caminos que siguen vigentes miles de años después. La envidia como raíz silenciosa. La primera lección que salta a la vista, aunque muchos prefieren mirar hacia otro lado, es que la envidia no comienza como un incendio visible, sino como una brasa escondida bajo la ceniza. Caín no se levantó una mañana con el plan de matar a su hermano. Antes hubo días, tal vez meses, en que su corazón se llenó de comparaciones, en que interpretó cada gesto y cada palabra de Abel como un recordatorio de su propio fracaso. En la vida moderna, esta dinámica no ha cambiado. No siempre se manifiesta en violencia física, pero sí en actitudes corrosivas. La crítica constante, el deseo de que el otro falle, la incapacidad de celebrar los logros ajenos. Redes sociales, entornos laborales, comunidades enteras funcionan como escenarios donde la comparación es el deporte principal. Y aunque rara vez lo admitimos, todos hemos sentido ese peso alguna vez. El relato nos advierte que la envidia, si no se enfrenta, crece, y que enfrentarla requiere un ejercicio incómodo: reconocerla en nosotros mismos antes de que se convierta en acción. Dios se lo dijo a Caín con claridad: el pecado está a la puerta, tú puedes dominarlo. Esa frase encierra una verdad poderosa. Sentir no es lo mismo que actuar, y la emoción más peligrosa puede transformarse si se aborda a tiempo. La responsabilidad del cuidado mutuo. La pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, ha atravesado siglos como un reto moral, y la respuesta implícita, repetida en muchas tradiciones y filosofías, es en sí, lo eres. No se trata de una vigilancia obsesiva ni de perder nuestra propia vida en la del otro, sino de entender que la humanidad se sostiene sobre redes invisibles de cuidado. Si las cortamos, nos quedamos solos, y la soledad radical es tan letal como cualquier arma. El relato de Caín y Abel, en este sentido, nos recuerda que nuestro destino está entrelazado, y que no podemos desligarnos de la responsabilidad ética que tenemos unos con otros. En la actualidad, esta idea toma formas distintas. Movimientos solidarios que surgen tras desastres naturales, redes de apoyo en crisis económicas, campañas para proteger a los más vulnerables. Cada vez que actuamos como guardianes de alguien, aunque sea en un gesto mínimo, estamos desafiando la lógica de Caín y acercándonos a la de un mundo que cuida en lugar de competir hasta la aniquilación. El límite a la venganza.
Pocas veces se menciona que la marca de Caín es también una lección moral. La justicia de Dios no permitió que nadie matara a Caín para vengar a Abel. Esto es radical. En un contexto donde la ley del talión parecía el único mecanismo de justicia, Dios introduce un límite. El mal no se corrige con más mal. Hoy, ese principio sigue siendo una de las bases de cualquier sistema jurídico moderno que busque ser verdaderamente justo y no simplemente un instrumento de represalia. Y también es un desafío en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos cuando alguien nos hiere? ¿Respondemos con la misma moneda, aumentamos el daño o buscamos una respuesta que rompa el ciclo? En redes sociales, por ejemplo, el linchamiento virtual es la versión contemporánea de esa venganza multiplicada. Un error, real o percibido, se convierte en el motivo para destruir públicamente a una persona. La historia de Caín nos recuerda que la justicia debe tener un freno, incluso cuando la indignación es legítima. El poder de la verdad confesada. Cuando Dios preguntó ¿dónde está tu hermano?, Caín eligió mentir. La negación no borró el acto, pero sí selló su destino. Una confesión honesta, aunque dolorosa, quizá habría cambiado el curso de la historia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mentira añadió una capa más al crimen, rompió el vínculo con la verdad. En nuestra vida la tentación de encubrir un error es fuerte, pero el costo de vivir ocultando la verdad es más alto de lo que parece. Quien miente para protegerse se convierte en prisionero de su propia versión y a cada paso necesita reforzar las paredes de esa prisión. Reconocer la verdad, en cambio, aunque implique enfrentar consecuencias, es también abrir una puerta hacia la libertad. El impacto generacional de nuestras decisiones. El eco en las generaciones, que ya exploramos en profundidad, es también una lección moral. Nuestras decisiones no mueren con nosotros. Influyen en quienes nos siguen, aunque no lo vean ni lo sepan. Por eso, actuar con conciencia no es solo un acto personal, sino un legado. Pensemos en líderes que han elegido caminos de paz frente a la violencia. Mandela en Sudáfrica, Gandhi en la India, Martin Luther King en Estados Unidos. Sus decisiones no solo afectaron a sus contemporáneos, sino que siguen inspirando décadas después. El mismo principio funciona en lo pequeño. Un padre que rompe un ciclo de abuso, una madre que elige educar en la paciencia en lugar del grito, un amigo que opta por reconciliarse en lugar de cortar la relación. La elección sigue abierta. Tal vez la lección más inquietante de esta historia es que la elección siempre está delante de nosotros. La advertencia que recibió Caín sigue vigente. Si haces lo bueno serás aceptado. Si no, el pecado está aún a la puerta. Esta no es una frase para asustar, sino para recordar que cada día tenemos bifurcaciones y que incluso en medio del resentimiento más profundo podemos tomar un camino diferente. No hay destino inmutable que nos empuje a repetir lo peor. Hay, sí, tendencias, heridas, historias que nos inclinan hacia un lado, pero también hay la posibilidad de detenernos, mirar y elegir otra cosa. Vivir con paz en lugar de cargar la marca. Aunque la marca de Caín fue impuesta por Dios, nosotros creamos nuestras propias marcas cuando actuamos contra nuestra conciencia. A veces son visibles, la desconfianza que generamos en otros, el daño que dejamos atrás. Otras veces son invisibles, la culpa, la ansiedad, la necesidad constante de justificarnos. La lección aquí es que vivir con paz es más valioso que cualquier victoria conseguida a costa de herir. Y esa paz no es un regalo externo. Es el resultado de actuar de forma que al final del día podamos mirarnos al espejo sin apartar la vista. Esta historia tan antigua que parece venir de otro mundo sigue hablando con una voz actual. Nos habla de envidia y cuidado, de justicia y verdad, de legado y elección. Nos recuerda que el primer asesinato no es solo un evento histórico o religioso, sino un espejo que nos pide cada día la misma respuesta. ¿Serás guardián o competidor? ¿Levantarás la mano o tenderás la mano? Y quizá, si prestamos atención a esas preguntas, podamos vivir de manera que la historia de Caín y Abel deje de repetirse, aunque sea en un rincón pequeño del mundo que habitamos. Entender a Caín es como intentar descifrar un lenguaje que solo existe a medias, un idioma que no está completo, que se compone de palabras visibles y de silencios que pesan más que cualquier letra. No basta con mirar sus actos, no basta con contar la historia. Para comprenderlo, hay que entrar en el territorio donde nacen las decisiones, su mente. Y ese territorio no es un mapa limpio, es un laberinto. Imagina la mente de Caín como un campo trabajado durante años. En él hay surcos de gratitud, momentos de orgullo por el trabajo bien hecho, recuerdos de infancia corriendo con Abel bajo la luz dorada de la tarde. Pero también hay maleza, pensamientos que crecieron torcidos, raíces de inseguridad, hojas de comparación que se movían con cada viento de aprobación o rechazo. En ese campo mental, la semilla de la envidia cayó como una chispa sobre hierba seca. La herida invisible.
En la superficie todo parecía normal. Caín seguía trabajando la tierra, presentándose a las reuniones familiares, cumpliendo con sus tareas. Pero en el fondo había sufrido un golpe que no se veía, el rechazo de su ofrenda. Lo que para otro podría haber sido un simple contratiempo, para él fue una grieta en su identidad. No solo pensó, mi ofrenda no fue aceptada. Sintió, yo no fui aceptado. Y ese cambio de sujeto es crucial. Cuando la mente no separa lo que hacemos de lo que somos, cualquier crítica se convierte en un ataque a la esencia. El rechazo a un gesto se interpreta como rechazo a la persona. Y así, lo que Dios cuestionó como un acto, Caín lo sintió como un juicio contra toda su existencia. La comparación constante. La presencia de Abel se volvió un espejo incómodo. Antes, su hermano era compañero de juegos, alguien con quien compartir comida y conversación. Después, del episodio de las ofrendas, Abel se convirtió, aunque no lo quisiera, en la vara de medir contra la que Caín evaluaba cada paso propio. Si Abel sonreía, era porque me había sido bendecido. Si Abel cantaba, era porque se sentía en paz. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Abel se interpretaba como prueba de su superioridad. Esta es una trampa mental común. Cuando alguien recibe un favor, asumimos que es en detrimento nuestro. La mente herida no puede ver que hay lugar para ambos, que la bendición de uno no implica la maldición del otro. En la mente de Caín, sin embargo, el mundo se había reducido a una ecuación. Uno gana, el otro pierde. El diálogo interno. La Biblia nos dice que Dios habló con Caín, advirtiéndole del peligro. Pero ¿qué estaba ocurriendo en el diálogo interno de Caín en esos días? Podemos imaginarlo como una conversación donde la voz de la advertencia era clara pero débil, y la voz del resentimiento era confusa pero constante. Si haces lo bueno serás aceptado, resonaba en su memoria, pero inmediatamente respondía otra voz. ¿Y quién decide qué es bueno? ¿Por qué mi trabajo, el sudor de mis manos, no es suficiente? A esa réplica seguía otra capa de justificación. Es injusto. Yo trabajo igual o más que él. Si Dios no lo ve, tal vez yo deba mostrarle que no soy menos. Este diálogo no era lineal. Iba y venía, como olas que golpean una costa irregular. A ratos Caín quizá pensaba en reconciliarse. A ratos en demostrar su valor de otra forma. Pero en cada regreso, el pensamiento de herida se volvía un poco más fuerte, un poco más justificado. El punto de no retorno. En todo conflicto interno hay un momento en que la imaginación cruza una línea. Antes, el resentimiento es solo pensamiento. Después, empieza a tomar forma de plan. En la mente de Caín, el campo abierto apareció primero como una idea abstracta. Un lugar donde hablar sin testigos, un espacio neutral. Pero en algún rincón de su conciencia ya había un peso más oscuro unido a esa imagen. Este es el punto más inquietante. Cuando el pensamiento dañino deja de asustarnos. Al principio la mente reacciona con rechazo. No puedo hacer eso. Luego empieza a considerarlo como hipótesis. Si lo hiciera todo cambiaría. Y finalmente lo normaliza. No es tan grave. Él se lo buscó. Es lo que tiene que pasar. Esa última frase es el sello de un corazón que se ha endurecido lo suficiente para cruzar el umbral. El instante y la consecuencia, el acto en sí fue breve, pero el proceso mental que lo precedió fue largo. Lo que para un observador externo sería un momento repentino, para Caín fue la culminación de una construcción interna. Durante días, tal vez semanas, había edificado justificaciones como muros que lo separaban de la voz que le pedía detenerse. Y sin embargo, el instante posterior al acto fue el más revelador. En cuanto Abel cayó, Caín no sintió alivio. Sintió un vacío distinto, más grande, más pesado. Este es el misterio de muchas acciones impulsadas por el resentimiento. Creemos que eliminar al enemigo nos dará paz, pero lo único que logra es eliminar un espejo que nos mostraba una verdad incómoda. Y esa verdad sigue dentro. La evasión como defensa. Cuando Dios le preguntó dónde estaba Abel, Caín no mintió para salvarse. Mintió para no mirarse. Reconocer lo que había hecho habría implicado enfrentarse a la magnitud de su propio corazón. Su respuesta irónica, ¿soy yo el guardián de mi hermano?, era un intento de minimizar el peso de la pregunta, como quien se escuda en una broma amarga para evitar que lo alcancen las lágrimas. Este mecanismo sigue vivo hoy. Reducimos el daño a un juego de palabras, nos escondemos detrás de la ironía, disfrazamos la culpa de orgullo. Pero lo que no enfrentamos nos sigue. Un espejo de la mente humana. Caín no es un monstruo extraño ni un caso aislado. Es un espejo de procesos mentales que todos podemos reconocer. La herida que se convierte en identidad. La comparación que se vuelve obsesión. El pensamiento dañino que se normaliza. La mentira que intenta protegernos de la verdad.
El enigma psicológico de Caín es, en última instancia, el enigma del ser humano. ¿Cómo podemos llevar en el mismo corazón la capacidad de crear y de destruir, de amar y de odiar, de proteger y de atacar? Y la respuesta, si es que existe, no está en negar esa dualidad, sino en aprender a reconocerla y elegir qué voz vamos a escuchar. Algunas historias viven en los libros sagrados y se quedan allí, quietas, protegidas por el respeto de quienes no se atreven a tocarlas. La de Caín, sin embargo, ha escapado de esas páginas una y otra vez. Ha cruzado talleres de pintura, mesas de escultores, versos de poetas, páginas de novelistas y hasta las luces de los escenarios y la pantalla de cine. Como si la humanidad entera hubiera sentido la necesidad de seguir dibujando, escribiendo y representando al primer hombre que derramó sangre humana. No solo para recordar su acto, sino para entenderlo, cuestionarlo o a veces incluso justificarlo. Caín en los primeros manuscritos iluminados en la Edad Media, cuando los copistas trabajaban sobre pergaminos y la tinta se mezclaba con oro y pigmentos traídos de tierras lejanas. Caín aparecía en miniaturas que acompañaban el texto del Génesis. Lo vemos en escenas ordenadas, casi teatrales. Él y Abel ofreciendo sus presentes. La mirada de Dios inclinándose hacia uno y apartándose del otro, el momento en que Caín se alza sobre su hermano en el campo. En estos primeros retratos, la violencia está suavizada. No hay sangre explícita, el gesto se muestra más como símbolo que como descripción. Lo importante no era retratar la crudeza del acto, sino dejar claro el contraste moral. Caín a menudo se pintaba con el ceño fruncido, rostro oscuro. Abel, en cambio, con expresión serena, a veces incluso aceptando su destino con paz. La mirada renacentista. Con el Renacimiento la historia recibió nuevos colores. Artistas como Tiziano o Tintoretto se atrevieron a dotar a Caín y Abel de anatomías robustas, cuerpos tensos en movimiento y escenas que ya no eludían la violencia física, aunque seguían bañadas en un aura de solemnidad. El campo abierto se volvía un escenario dramático, cielos turbulentos, nubes que parecían moverse al ritmo del conflicto, sombras que caían sobre Caín como presagio. Aquí, el énfasis no estaba solo en el juicio moral, sino en la exploración de la naturaleza humana. El hombre del Renacimiento quería comprender al hombre antiguo, y en Caín veía algo más que un criminal. Veía la lucha interna, el peso del rechazo, la fuerza de las pasiones, el barroco y la intensidad emocional. En el barroco, donde el arte buscaba conmover al espectador y casi obligarlo a sentir, Caín se convirtió en un personaje dramático, cargado de emoción y teatralidad. Obras como las de Rubens mostraban la acción congelada en el instante de mayor tensión. Músculos contraídos, rostros desencajados, la fuerza de la acción concentrada en un solo segundo. El espectador no solo veía el asesinato, lo sentía. Podía percibir el sudor, el peso del arma improvisada, la respiración agitada. En estas representaciones, Abel dejaba de ser solo una víctima pasiva. Su cuerpo caía con un gesto que invitaba al espectador a preguntarse por el horror de morir a manos de alguien que comparte tu sangre. Caín en la poesía, el relato bíblico, breve y conciso, abrió un campo fértil para los poetas. Lord Byron, en su drama Caín, lo presenta como un personaje complejo, un hombre que no solo actúa por envidia, sino que se rebela contra un destino que percibe como injusto. En este texto, Caín dialoga con Lucifer, cuestiona la muerte, se enfrenta a Dios con palabras cargadas de desafío. No es simplemente un villano. Es un hombre atrapado entre su deseo de comprender y la imposibilidad de encontrar respuestas que lo satisfagan. Este retrato literario influyó en generaciones posteriores que vieron en Caín no solo al primer asesino, sino al primer inconformista, al primer hombre que se atrevió a preguntar por qué, aunque la respuesta pudiera condenarlo. En la novela moderna el siglo XIX y el XX recuperaron a Caín en la novela, no siempre como personaje literal, sino como símbolo. En Al este del Edén de John Steinbeck, la historia de Caín y Abel se convierte en una estructura que se repite en varias generaciones de una familia. El concepto de Tim Shell, tú puedes, se convierte en la clave. La libertad de elegir el bien o el mal siempre está presente, incluso cuando la herencia o las circunstancias parecen dictar lo contrario. José Saramago, en su novela Caín, reescribe la historia con ironía y crítica, poniendo al personaje a viajar por otros episodios bíblicos, siempre como testigo incómodo y comentarista mordaz. Su Caín es un hombre que observa la aparente contradicción entre la justicia divina y el sufrimiento humano. El simbolismo en la escultura. La escultura ha capturado a Caín de maneras muy distintas. En algunas piezas, como la famosa Caín de Henri Vidal, se le muestra sentado con la cabeza entre las manos en un gesto de derrota total. No vemos el acto, sino su consecuencia. Un hombre que ya no lucha, que solo carga.
En otras, el momento del crimen queda plasmado en piedra o bronce, pero el énfasis está en la tensión del cuerpo, en el instante en que el brazo se levanta, en el peso emocional de una decisión irreversible. Caín en el cine y la cultura popular. El cine, siempre atento a los arquetipos, ha utilizado la historia de Caín y Abel en múltiples formatos. A veces como adaptación directa en películas de tema bíblico, otras como estructura narrativa disfrazada. Dos hermanos enfrentados, uno favorecido, el otro resentido. Un conflicto que crece hasta el punto de ruptura. Incluso en la ciencia ficción y el cine negro, la dinámica de Caín y Abel aparece una y otra vez. Blade Runner, El Padrino, películas de gánsteres o de mafias familiares. Allí, el vínculo fraternal se convierte en terreno fértil para explorar la lealtad, la traición y la inevitabilidad de ciertos enfrentamientos. El Caín que llevamos dentro. La persistencia del personaje en el arte y la literatura nos revela algo importante. No podemos olvidar a Caín porque Newbie en el fondo no hemos dejado de ser él. Sus preguntas siguen siendo nuestras. Sus miedos y sus justificaciones son las que usamos. Sus decisiones en distintos grados son las que todavía tomamos. El arte no solo lo retrata para condenarlo o absolverlo, sino para entendernos a través de él. Y cada representación, ya sea en óleo, mármol, verso o celuloide, es un recordatorio de que el conflicto más antiguo de la humanidad no es entre pueblos, sino entre hermanos. Y más íntimamente, entre las voces que habitan en un mismo corazón. Hay historias que observamos como si fueran vitrinas en un museo. Las miramos de lejos, nos inclinamos un poco, tal vez comentamos algo, y seguimos caminando. La historia de Caín y Abel no es una de ellas, es un espejo. Y no importa si intentamos mirar hacia otro lado. Tarde o temprano su reflejo nos alcanza. El espejo incómodo cuando escuchamos que Caín mató a su hermano, es fácil pensar, yo nunca haría algo así. Nos colocamos en una posición segura como si esa distancia moral fuera inquebrantable. Pero este relato no nos pide que nos comparemos con el acto final. Nos pide que reconozcamos los gestos pequeños que lo hicieron posible. El resentimiento acumulado, la mirada que se endurece, la incapacidad de alegrarse por el bien del otro. Todos esos elementos están presentes en nosotros, incluso si no los llevamos a sus últimas consecuencias. Es aquí donde la historia se convierte en un espejo peligroso. Nos recuerda que lo que separa un corazón herido de una mano que hiere no siempre es una muralla sólida, sino a veces un hilo fino y frágil. El campo como metáfora. En la Biblia, el escenario del asesinato es un campo, un espacio abierto, sin testigos, sin muros, pero también podemos entenderlo como un espacio interior, el campo de nuestra mente y nuestro corazón. Allí crecen semillas de bondad y de rencor, allí se cosechan frutos de paz y de violencia. En cada uno de nosotros hay un campo así, donde podemos elegir qué plantar, qué cuidar, qué arrancar. El problema es que, a menudo, dejamos crecer maleza sin darnos cuenta, y cuando nos acercamos a cortarla, ya es demasiado tarde. Sus raíces se han enredado con todo lo demás. El juicio íntimo. El diálogo entre Dios y Caín no ocurrió en una plaza pública, sino en un espacio íntimo, invisible. Esto nos dice que el juicio más importante no es el que ocurre frente a otros, sino el que ocurre dentro de nosotros. Antes de que la sociedad nos condene, antes de que otros nos señalen, ya sabemos, en lo más profundo, si hemos actuado bien o mal. Y esa conciencia, aunque intentemos acallarla, nos sigue como una sombra. Este concepto es incómodo, porque significa que no hay escondite real. Podemos mentir a otros, podemos incluso convencernos de una versión más amable de nuestros actos. Pero en el fondo, hay un rincón que no se deja engañar. El ciclo que se repite. Lo más perturbador del espejo de Caín no es su singularidad, sino su repetición. La violencia fraterna no quedó en el Génesis. Está en las guerras civiles, en las disputas familiares por herencias, en las rivalidades políticas que parten a un mismo pueblo en dos. Está en los comentarios hirientes que lanzamos a alguien cercano, sabiendo que precisamente porque nos conoce, le dolerán más. Cada vez que elegimos herir a quien está cerca, repetimos un eco del campo donde cayó Abel. La ilusión de la separación. Una de las trampas más comunes es pensar que el otro es radicalmente distinto a nosotros. Caín y Abel compartían sangre, historia, infancia. Y aún así, Caín lo percibió como rival. En nuestra vida la distancia emocional no siempre es real. Muchas veces, el otro a quien vemos como amenaza no es más que un reflejo de nuestros propios miedos y carencias. Pelear contra él es, en cierto modo, pelear contra algo que llevamos dentro. Lo que hacemos con el poder. El relato también es un espejo de cómo usamos el poder. Caín tuvo en ese momento en el campo poder absoluto sobre Abel.
Podía hablarle, podía abrazarlo, podía darle la espalda y marcharse. O podía matarlo. Ese poder de elección lo tenemos todos en distintos momentos. Al responder a una provocación, al decidir cómo hablar a alguien que depende de nosotros, al reaccionar ante un error ajeno. El espejo nos devuelve una pregunta simple pero decisiva. ¿Qué hacemos cuando, sabemos que tenemos poder sobre otro? Ese instante es una radiografía precisa de quiénes somos. La marca que no se borra. La marca de Caín no era solo un signo para los demás, sino un recordatorio constante para él. Todos tenemos marcas así. Cicatrices visibles e invisibles de decisiones pasadas. Algunas las mostramos, otras las ocultamos, pero siempre nos acompañan. El espejo nos invita a ver nuestras propias marcas y preguntarnos. Son advertencias para no repetir errores o heridas que seguimos reabriendo sin querer. La elección de tender la mano. La historia podría haberse escrito de otra forma. Podría haber terminado con un abrazo en ese campo, con una conversación honesta, con la elección de celebrar juntos lo que uno había logrado. Ese final alternativo es en realidad el que cada uno de nosotros puede escribir en sus propios campos. No podemos cambiar lo que ocurrió entre Caín y Abel, pero sí podemos decidir que nuestro reflejo en ese espejo muestre a alguien que, en lugar de levantar la mano para herir, la extiende para sostener. La humanidad como espejo no es un concepto abstracto. Es el reconocimiento de que todo lo que vemos en la historia de Caín está, de algún modo, dentro de nosotros. Y que cada día, en gestos grandes o pequeños, tenemos la oportunidad de decidir qué imagen devolverá ese espejo cuando nos miremos en él. El campo donde Caín levantó su mano contra Abel está perdido en la bruma de los siglos. No podemos trazarlo en un mapa. No podemos señalar su latitud exacta. Y sin embargo, de algún modo, está en todas partes. Lo encontramos en campos de batalla, en calles silenciosas, en salas de poder y en rincones de hogares donde el silencio pesa más que cualquier grito. La historia de Caín no se quedó en un episodio aislado. Se ha repetido, una y otra vez, con otros nombres, otras armas, otros paisajes, pero con el mismo latido oscuro detrás. Guerras civiles, hermanos contra hermanos. En la historia pocas tragedias son tan reveladoras del eco de Caín como las guerras civiles. No hablamos aquí de extraños enfrentándose, sino de vecinos, compañeros, incluso familiares que por diferencias políticas, religiosas o étnicas se convierten en enemigos. Durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos hubo familias divididas en bandos opuestos. Hermanos que, criados bajo el mismo techo, acabaron luchando en trincheras contrarias, convencidos de que la causa del otro era una amenaza intolerable. En la Guerra Civil Española, pueblos enteros se fracturaron. Amistades de décadas se rompieron en un instante, y el otro dejó de ser el amigo o el primo para convertirse en un adversario al que había que eliminar. Estos conflictos no solo destruyen físicamente, erosionan la confianza entre generaciones. Las heridas emocionales, al igual que la marca de Caín, siguen visibles décadas después, incluso cuando las armas ya se han silenciado. Dinastías y sangre real. En las cortes reales, el eco de Caín ha resonado con fuerza. Las luchas por el trono han hecho que hermanos se enfrenten con una ferocidad que no desmerecería en el campo bíblico. En el Egipto faraónico, la historia de Hatshepsut y su hijastro Tutmosis III está marcada por tensiones y borrados intencionales de memoria. En la Inglaterra medieval, la famosa disputa entre Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra, aunque menos sangrienta en lo personal, refleja la misma dinámica. La corona como Abel, el poder como la ofrenda aceptada. Quizá uno de los ejemplos más extremos sea el Imperio Otomano, donde el fratricidio fue durante siglos una política institucionalizada para evitar disputas sucesorias. Los nuevos sultanes, al ascender, ordenaban la ejecución de sus hermanos para proteger la estabilidad del imperio. En esos pasillos, el eco del campo de Caín resonaba no como advertencia, sino como estrategia. Rivalidades científicas y artísticas. No todo eco de Caín termina en muerte física. Pero la dinámica de rivalidad y destrucción del otro puede verse incluso en el terreno del conocimiento y el arte. En el Renacimiento, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci compartieron no solo un tiempo y un lugar, sino una tensión que rozaba la hostilidad. Sus talentos, lejos de convivir pacíficamente, se enfrentaban en un duelo constante por el favor de mecenas y ciudades. En la ciencia, la disputa entre Nikola Tesla y Thomas Edison, conocida como la Guerra de las Corrientes, llevó a campañas de desprestigio y sabotajes, donde el objetivo no era solo triunfar, sino impedir que el otro lo hiciera. Aquí, el eco de Caín se viste con traje intelectual. La victoria no se mide en vidas tomadas, sino en reputaciones arruinadas, proyectos saboteados, oportunidades arrebatadas. El eco en la vida cotidiana. No hace falta ir a guerras ni a palacios para encontrarlo.
El patrón se repite en oficinas donde compañeros compiten por un ascenso y en lugar de cooperar, socavan el trabajo ajeno. En familias donde las comparaciones constantes. Mira cómo estudia tu hermana. Tu hermano ya tiene su casa. Siembran semillas de resentimiento que crecen durante años. En amistades donde la envidia silenciosa erosiona la confianza hasta que una palabra maldicha, en el momento justo, rompe el vínculo para siempre. Estos ecos son más difíciles de reconocer porque no se registran en libros de historia, pero dejan cicatrices igual de profundas. El eco colectivo. A veces, el patrón de Caín se amplifica hasta convertirse en un fenómeno colectivo. La deshumanización de un grupo por parte de otro, ya sea por raza, religión, ideología o cultura, es la versión macro de ver al otro como rival absoluto. En esos casos, la violencia se justifica con discursos que niegan la hermandad humana. El otro deja de ser nuestro hermano para convertirse en la amenaza, el enemigo, la plaga. Y así, la puerta que se abrió, en el campo de Caín sigue sin cerrarse, el eco que podemos detener. La lección, sin embargo, no es que estemos condenados a repetir esta historia. El eco de Caín es fuerte, pero no es inevitable. Cada vez que elegimos escuchar antes de atacar, que decidimos ver al otro como persona antes que como competidor, debilitamos ese eco. La historia humana está llena de traiciones y violencias, pero también de reconciliaciones improbables, de perdones que parecían imposibles, de manos que se tendieron cuando todo invitaba a cerrarlas en un puño. Quizá el verdadero desafío de nuestra época no sea evitar que haya conflictos, porque siempre los habrá, sino impedir que el eco de Caín sea la voz más fuerte en medio del ruido. La historia de Caín y Abel comenzó como un susurro en las primeras páginas de un libro sagrado, y sin embargo, su eco ha viajado miles de años para llegar hasta aquí, a este momento en el que tú y yo la recordamos juntos. Hemos caminado por campos antiguos y por ciudades modernas, por palacios y trincheras, por lienzos y versos, por la intimidad de una mente herida y por los rincones más oscuros de nuestra propia historia. Y ahora que el viaje está llegando a su fin, podemos quedarnos un instante en silencio para escuchar lo que esta historia sigue diciéndonos. El espejo que no desaparece, Caín y Abel, no son dos figuras lejanas que podamos dejar encerradas en un capítulo de la Biblia. Son arquetipos que viven en nosotros, que a veces se manifiestan en gestos pequeños, en decisiones cotidianas, en pensamientos fugaces que no confesamos a nadie. Este espejo, que a lo largo de todo el relato nos ha devuelto imágenes incómodas, seguirá estando ahí mañana, la próxima semana, dentro de 10 años. Y quizás ese sea su verdadero valor, no el de condenarnos, sino el de recordarnos que siempre tenemos elección. El peso y la ligereza. Todos cargamos con algo, una herida, una marca, un recuerdo que preferiríamos no tener. Caín cargó con la suya el resto de sus días, pero nosotros aún estamos a tiempo de decidir cómo llevamos la nuestra. Podemos permitir que nos doblegue, que nos encierre en la repetición de errores, o podemos transformarla en una enseñanza que nos haga más ligeros, más atentos, más capaces de cuidar a quienes están cerca. La lección final, tal vez la lección más importante, no es sobre Caín ni sobre Abel, sino sobre lo que ocurre entre ambos. Ese espacio invisible donde se siembran las decisiones. Allí nacen los gestos de cuidado y los gestos de destrucción. Allí, en ese campo interior, tenemos el poder de inclinar la balanza. No siempre elegiremos bien. Somos humanos, y la sombra de Caín está demasiado cerca como para creer que podemos ignorarla. Pero cada vez que elegimos tender la mano en lugar de cerrarla, estamos escribiendo un final distinto para esta historia. Un susurro que sigue ahora que hemos llegado hasta aquí. Puedes cerrar los ojos, si quieres, y dejar que las imágenes de este viaje se acomoden en tu mente. Imagina el campo antiguo, pero esta vez sin gritos, sin violencia, solo con dos hermanos hablando bajo el sol. Imagina que la herida no ocurre, que la historia no necesita advertencias porque se ha escrito de otra forma. Ese es el susurro que vale la pena conservar. Y si quieres seguir caminando por más historias como esta, historias que nos inviten a reflexionar, a comprendernos y sobre todo, a dormir en paz mientras viajamos a otros tiempos y lugares, puedes quedarte con nosotros aquí, en los susurros del silencio. Este canal es ese rincón donde el ruido del mundo se apaga para que solo quede la voz que cuenta, despacio, lo que nunca dejamos de preguntarnos. Si quieres, puedes suscribirte y dejar que la próxima historia te encuentre cuando estés listo para escucharla. La historia de Caín y Abel no termina en las páginas que la guardaron por milenios. Termina, o quizá comienza de nuevo, en cada decisión que tomamos. Y ahora, en este silencio que queda después de las palabras, eres tú quien tiene la última palabra sobre qué reflejo dejarás en el espejo de la humanidad.